Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bueno. Entonces, seguimos con el RCP. Se va a suprimir la gente. Bueno, acá ya les adelanto. Siempre lo ideal sería en una superficie dura, ¿sí? La persona que va a cumplir la función de rescatador, colocarse al lado de la víctima, ¿sí? La secuencia de compresiones y ventilaciones es 30 compresiones por 2 ventilaciones. Se puede hacer solo las compresiones sin las ventilaciones, estaría indicado también en caso de que uno no quiera ventilar, pero sí estaría obligado a hacer las compresiones. Si es en niños pequeños, se puede hacer. Si son 2 rescatadores, se pueden hacer, en vez de ser 30 compresiones, 2 ventilaciones, se pueden hacer 15. ¿Por qué? Porque las causas más frecuentes en los niños son principalmente respiratorias, ¿sí? Entonces, es la única, pero si ustedes no lo recuerdan, 32 está bien. Eso les aclaro porque es lo que dicen las guías, ¿sí? Y siempre verificar el pulso, fíjense que siempre cada 2 minutos, ¿sí? Entonces, si estamos habitualmente, cuando estamos en el hospital, pasa que están en la cama, bueno, las haremos en la cama, ¿no? Pero del paciente, ¿no? No lo vamos a poner en una superficie dura, pero en caso de que estemos en el extrahospitalario, lo acostamos al paciente en decúbito, se debe sacar la ropa, debe descubrirse el tórax y empezar a hacer el masaje. La posición de las manos, estaba ahí en el video, una mano sobre otra, una mano sobre otra, en la parte inferior del esternón. Ya está. Silencien los micrófonos, chicos. En la zona del centro del pecho. Y ahí entonces comenzamos a hacer el masaje, como yo les había comentado. ¿Cómo ponemos la posición del cuerpo? De esta manera. ¿Cómo ponemos la posición del cuerpo? De esta manera. Todavía se sigue sumando. Esta es muy importante, la posición del cuerpo. ¿Por qué es importante? Para que uno no se canse. Si yo utilizo solo los brazos sin utilizar el cuerpo, me voy a cansar más rápidamente. Entonces fíjense que tengo que alinear hombro, codo y muñeca en una sola línea, ¿sí? Con las manos una arriba de otra en el centro del pecho. Y el cuerpo me va a ayudar al balanceo, ¿sí? A la profundidad. ¿Sí? Entonces, esta posición es la que yo debo tener para cuando yo hago el masaje cardíaco. Muy importante. Alineo los brazos, las manos al centro del pecho, donde está el esternón, perdón, y la posición del cuerpo. ¿Sí? A veces pasa que en la cama no doy abasto, o sea, o es una cama muy alta. Hoy en día las nuevas camas tienen para bajar. Entonces, en vez de eso, si no tenemos un banquito, entonces una escalerita, entonces nos subimos y hacemos bien la posición. La posición. Los micrófonos, por favor. Los micrófonos, por favor. Bueno, recordemos entonces. Esperen que voy a mutear a todos. Bien. Recordar. Si no hay pulso, iniciamos las compresiones de alta calidad. ¿Cómo tomo el pulso? Lo tomo. ¿Ven? Lo tomo en el pulso carotidio, ¿sí? Pulso carotidio de 5 a 10 segundos, y si no tengo pulso, voy a iniciar las compresiones de alta calidad. Muy importante, ¿sí?
Y si hay un desfibrilador, un DEA, siempre se debe usar y siempre le deben dar prioridad. Ahí sí, aunque yo esté en el segundo ciclo, tercer ciclo, ahí entonces está indicado la interrupción, y estoy sola, está indicado la interrupción y le pongo el DEA, ¿sí? Vamos a ver este videito. Con el paro cardíaco se suele presentar fibrilación ventricular. ¿Escuchan el audio? ¿Se escuchó el Un poquito audio? ¿Cómo? un poquito más de volumen. Sí, el volumen se lo ponen ustedes. Esto yo no, es independiente al mío, por eso. Yo lo tengo al máximo. El volumen se lo ponen ustedes. A ver si acá tengo más volumen. Ah, mira, acá sí se puede. El corazón se agita, pero no bombea sangre de forma eficaz a los órganos vitales. Las compresiones torácicas de calidad mantienen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, especialmente al corazón. Son prioritarias durante los primeros minutos del paro cardíaco. Una de las formas de valorar la efectividad de las compresiones es la presión de perfusión coronaria, que durante la RCP debe mínimo ser de 10 milímetros de mercurio para que pueda producirse el retorno de la circulación espontánea o RCE. Se necesitan varias compresiones para que la presión de perfusión coronaria sea lo bastante alta como para que la sangre llegue al corazón. Cuanto mayor sea la presión de perfusión, mayor probabilidad de supervivencia. Al detener las compresiones, la presión desciende considerablemente y permanece baja hasta que se vuelve a comprimir. Muy bien. Es importante, por eso es importante la no interrupción, porque cuando yo interrumpo, el flujo cae a cero. Por eso antes se hacían, miren, cuando recién empezó a hacerse RCP, se hacían 5 compresiones, 2 ventilaciones. Después se empezó a hacer 15. Y después ya, a partir creo que del 2005, 2010, ya se hacen 30. Creo que desde el 2005 para acá, ¿sí? Por este motivo, porque cuando uno deja de comprimir, cae a cero. Entonces, cuanto más veces en un minuto uno deja de comprimir, entonces menos flujo. Pues vamos a hablar un poquito de la RCP avanzada, ¿sí? También. ¿Qué quiere decir que la RCP es avanzada? Vamos a tener ya acá instrumentos que yo tengo en el hospital. Uno, por ejemplo, es la intubación orotraqueal o el manejo de una vía definitiva. Yo acá les puse un laringoscopio, podemos usar un tubo orotraqueal, pero hay también otros dispositivos, ¿sí? En cuanto a la parte de la ventilación, ¿sí? O la respiración, ya voy a necesitar una fuente de oxígeno. Y es importante que uno tenga en cuenta, si el paciente tiene pulso y solo tengo que hacer la ventilación, ¿sí? Repito, el paciente tiene pulso y solo tengo que hacer la ventilación, yo tengo que ventilarlo, una ventilación cada 5 a 6 segundos. O sea que más o menos entren de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Es decir, ventilo una vez, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y hago la otra ventilación. O sea, no lo voy a ventilar a 30, 40 veces vieron que a veces uno ve que está BD le ventila. No, esto es contraproducente. Cuando yo le estoy ventilando, le estoy poniendo presión positiva al tórax, y eso también le cuesta a la sangre llegar al corazón. Es decir, que con más ventilaciones, la sangre va a llegar más dificultosamente al corazón para llenarlo, ¿sí? Por eso que no se hiperventila, se hace una ventilación cada 5 a 6 segundos. Esto es en caso de que el paciente esté con pulso pero no respira, ¿sí? Y yo tengo que ventilarlo manualmente ya estando en el hospital, con máscara, con tubo o con ambos, ¿sí? Y las ventilaciones, generalmente, cuando yo las voy a hacer, miro el tórax, que el tórax se debe expandir, ¿sí? Si el tórax no se expande, bueno, tengo que valorar si lo estoy haciendo bien, o hay alguna obstrucción o algo para poder resolver, ¿no? Cada ventilación debe durar 1 segundo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Y siempre que tenga una fuente de oxígeno, ¿sí? Por supuesto, le pondré oxígeno, ¿eh? El oxígeno siempre que tenga a mano, y voy a ponerle lo máximo que pueda,
que serán 15 litros, en el FluMeter, me va a marcar la mayor cantidad. Después el oxígeno lo puedo bajar, pero siempre inicialmente, siempre le pongo la mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Bueno, estas son técnicas de colocar la máscara, Esta es una técnica con la letra C y con la letra M. La letra M abro la vía aérea, levanto la mandíbula para que pueda permeabilizar la vía aérea, y si yo tengo hay dos operadores y puedo usar las dos manos, entonces utilizo esta técnica. La letra B y la letra E o M, dependen cómo lo miren, pero ven cómo yo levanto la mandíbula, ¿sí? También, ya del 2010 para acá, se fue cambiando, porque antes lo que hacíamos era, cuando uno tenía que entubar, oprimir acá la glotis. Esto ya tampoco se usa, Esto ya tampoco se usa, pero lo van a ver a veces hacerlo, ya no es necesario hacerlo. Y después tenemos la desfibrilación. Entonces ya dijimos recién, o al principio, qué ritmos vamos a desfibrilar. No vamos a desfibrilar todo. Si yo tengo una sistolia donde no hay actividad eléctrica, no la voy a desfibrilar, ¿sí? Lo que voy a desfibrilar son la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, ¿sí? Entonces voy a ver estos ritmos. Bueno, esto, por ejemplo, para que ustedes lo reconozcan, es una fibrilación ventricular, como la imagen que vimos antes, gruesa. Esta también es una fibrilación ventricular, pero más fina. Entonces, en estas dos, yo voy a desfibrilar, ¿sí? Esta es una taquicardia, esperen que, a ver si. Bueno, lo que dice acá, los primeros 3 a 5 minutos imprescindible. Una taquicardia ventricular sin pulso. Ven que esta, por ejemplo, a diferencia de esta, es todo desordenado. Esto es una fibrilación. Ven que no tiene nada que ver una onda con otra. Pero esta sí, y son complejos regulares, pero anchos y rápidos. Esto es una taquicardia ventricular. Y si no tengo pulso, esta estaría indicada también la fibrilación. Ahora vamos a ver, miren, esta es una taquicardia ventricular. Acá hay que desfibrilar. ¿Sí? Esto, otro tipo de taquicardia ventricular que le llamamos torsión de punta. Hay que desfibrilar. Todos estos ritmos los tienen que tener, empiecen a familiarizarse, porque cuando ven esto, no está el DEA que les dice, haga la descarga, no haga la descarga, van a estar ustedes, ¿sí? Y el médico por ahí está entubando, ustedes como enfermeros van a ver este registro y ya automáticamente van a cargar el desfibrilador. Y se lo van a poner en la modalidad de desfibrilador, no de cardioversión o de sincronizado. Tiene que estar de desfibrilador, porque la corriente tiene que ser mayor. Ahora vamos a ver la corriente. Esta es otra torsión de punta. Hay que desfibrilar. ¿Sí? Bueno. Esto también es para que ustedes vean la importancia de la desfibrilación lo antes posible. Bueno, acá está la sobrevida, ¿no? Si yo lo desfibrilo al minuto 10, la sobrevida es casi 0. Voy a correr. Que me cuesta. Lo voy a poner acá. Si yo lo desfibrilo, entonces al minuto 10, la sobrevida, dijimos, va a ser casi 0. Si yo lo desfibrilo al minuto, ¿dónde está acá? Un poquito antes, ¿sí? A ver, acá empiezo, no hay RCP, no hay masaje, y la desfibrilación recién es al minuto 10. Acá hay masaje, pero la desfibrilación igual es al minuto 10. Entonces, la sobrevida aumenta un poquito, pero fíjense qué relevante que es la desfibrilación. Hago masaje, lo desfibrilo entre los 6 y 8 minutos, la sobrevida aumenta al 20%. Fíjense qué importante. Tengo RCP, hago RCP inmediatamente en los primeros minutos y hago la desfibrilación antes de los primeros 5 minutos, y fíjense que la sobrevida también aumenta al 30%. ¿Sí? Así que es muy importante las dos cosas, el masaje y la desfibrilación. Masaje porque lo tenemos más a mano. Bueno, ¿qué es la desfibrilación? ¿A qué llamamos desfibrilación? Acá sería, digamos, una especie de definición.
cuando finaliza la fibrilación ventricular, luego de 5 segundos después de hacer el choque eléctrico. Entonces ahí nosotros podemos decir que lo pudimos desfibrilar. Sale de la arritmia después de 5 segundos, si no, hay que seguir haciendo el masaje para una próxima descarga, si es que continúa con la arritmia, ¿sí? Chicos, apaguen los micrófonos, fíjense que están silenciados. Ay, muchas gracias. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de desfibriladores, ¿sí? Hay desfibriladores que son monofásicos o bifásicos. De acuerdo a si es uno u otro, por eso es importante que ustedes tengan conocimiento y sepan con qué elementos van a trabajar, en la ambulancia, en la guardia, en la sala de emergencia. Entonces, de acuerdo si es uno u otro, entonces yo le voy a indicar la descarga. Si no me acuerdo, ustedes saben que es 360, para hacerlo más fácil. Pero si es, por ejemplo, uno bifásico, el monofásico, la corriente pasa en una sola vez. Por eso le tengo que inicialmente con 360 joules. 360 joules, es bastante. Si yo le hago, si es bifásico, pasa y vuelve. Entonces puedo llegar a hacerle la primera entre 120 y 200 joules. Y las posteriores directamente a 360. Pero bueno, si ustedes no recuerdan, le hacemos todo a 360, en la emergencia, pero para que se acuerden, acuérdense 360. Generalmente los desfibriladores van a tener marcado, no sé si tengo alguna foto, van a tener marcado los joules, que tienen. Lo máximo va a ser 360, así que lo ponen al máximo y ya. Bueno, acá les aclaré en los niños de 2 a 4 joules por kilogramo de peso. En los lactantes casi no se usa, la verdad. No se usa. ¿Ven? Acá está el desfibrilador, un desfibrilador manual, donde yo acá tengo el porcentaje. Bueno, acá tengo un monitor que también actúa como monitor, el desfibrilador, están las paletas, y esto generalmente, si yo lo pongo al máximo, no sé dónde estará, o acá, la de el porcentaje de la cantidad de energía que tengo, ¿sí? ¿Cómo utilizo entonces el desfibrilador manual? Acá les puse como una guía, ¿no? Primero verifico el ritmo, le pongo los electrodos también están en las paletas, están puestos los electrodos como si fuera un electrocardiograma, ¿no? O un monitor cardíaco también. Aplico el gel conductor en las paletas, que no es silocaína, es un gel específico, cargo el equipo, en este caso lo voy a desfibrilar, entonces generalmente le puedo hacer 360 o 200 o 120, de acuerdo sea uno mono o bimanual. Siempre continúo con presiones torácicas, porque acuérdense que el corazón bombea gracias a mis manos. Entonces, mientras mi compañero está, o yo estoy manejando el equipo y cargándolo, poniendo los electrodos, mi compañero está masajeando, o el doctor está masajeando, o el enfermero está masajeando, ¿sí? Despojen el área, porque esto, imagínense que es electricidad. Así que no hay que tocar al paciente, se cierra, se puede desconectar o desconectar del oxígeno, ¿sí? O a veces son pacientes que por ahí ya están en respiradores, también se lo hay que desconectarlo. Nadie toque al paciente y se va a aplicar la descarga a la cuenta de 3. Siempre el líder, el que va organizando toda digamos, la resucitación, es el que va a indicar cuándo se hace la descarga. Y inmediatamente se reinician las maniobras de masaje cardíaco, ¿sí? Y verificar cada 2 minutos el ritmo y el pulso, ¿sí? Igualmente, en este caso, lo que tiene, si el paciente está conectado a un monitor, si está en la sala de emergencia, en la terapia intensiva, entonces lo que tiene, que yo lo tengo conectado al monitor, pero yo estoy masajeando. Entonces yo voy a ver el masaje en el monitor que yo estoy haciendo al corazón. Entonces cada 2 minutos uno va a tener que estar tomando el tiempo y me va a decir, bueno, en 10 segundos paramos y vemos el ritmo, ¿sí? Entonces pasan los 2 minutos, 10 segundos antes como para que uno se vaya preparando. Se para y se ve el ritmo en el monitor, se puede también tomar el pulso, y se va controlando, ¿sí? Bueno, las historias ya dijimos que es ausencia de actividad eléctrica. En este caso, si yo tengo asistolia, acá no voy a indicar la descarga eléctrica, porque no tengo que descargar. ¿Entendido?
Acá entonces, si yo tengo un paciente con una sistolia, tengo que asegurarme que realmente no tenga pulso, que realmente sea una sistolia, por eso voy a valorar los electrodos, o cambiar las palas del desfibrilador en posición, aumento la ganancia del monitor para ver si por ahí, son ritmos muy pequeños y no los puedo ver, y siempre continúo con el masaje cardíaco y las respiraciones si es necesario. Pienso en las causas, la 5H, la 5T, ¿se acuerdan? La hipoxemia, la hipovolemia, la acidosis metabólica, o la trombosis venosa, el tromboembolismo pulmonar, trauma, la trombosis coronaria, etc. El neumotórax tensión, todo eso. Acá tenemos una asistolia, todos vimos, una asistolia, ausencia de actividad. Entonces acá no se aplica la descarga. Acá están nuevamente las 5H, las 5T, que son las que nombramos recién. Esto en caso, por ejemplo, de que haya actividad eléctrica, pero sigue sin pulso el paciente. Actividad eléctrica sin pulso, pensamos en estas causas para poder corregirlas, tampoco desfibrilamos. ¿Sí? Y siempre continuamos con la receta. Irma, apaga tu micrófono. Hay mucho ruido. Ahí está, muchas gracias. Salvo que me quieras hacer alguna pregunta. Seguimos. O esto, por ejemplo, es una actividad eléctrica sin pulso. Entonces yo tengo esto, que la verdad que no sé qué es, marca cualquier cosa, no sé si les ha pasado. Bueno, esto no es necesario, hay que seguir masajeando. ¿Sí? Seguimos masajeando, buscamos las causas y todo. Bueno, para que les quede un poco también en resumen, piense que cuando nosotros hacemos el soporte vital avanzado, necesitamos trabajar en equipo. Si no tenemos un trabajo en equipo organizado, esto es un desastre. Y habrá pasado también que lo habrán visto. Van a ver bastante la diferencia entre trabajar ordenadamente y no saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es importante en el RCP avanzado, en el soporte vital avanzado, que haya monitoreo, un acceso vascular, un acceso definitivo a la vía aérea, por ejemplo, la colocación de un tubo orotraqueal. Si yo estoy en una sala de emergencia o en la terapia, ya por ahí trasladamos al paciente haciendo el masaje cardíaco, entonces lo que puedo hacer es ponerle el oxígeno, puedo poner un capnógrafo, el capnógrafo me va a medir la presión de dióxido de carbono, y es muy importante esto a la hora de hacer el monitoreo para ver si yo estoy haciendo bien o mal el masaje cardíaco. Yo tengo que tener una capnografía, o sea, una presión de dióxido de carbono, ¿sí? Más de 10, y lo ideal sería 40 milímetros de mercurio. Entonces yo ahí estoy haciendo un buen masaje cardíaco. Si tengo la posibilidad de tenerlo, bienvenido. Si estoy en la ambulancia, bueno, no lo tengo. Conocer el desfibrilador manual, y después, si el paciente sale y recupera el ritmo, hacer los cuidados postparos. A eso nosotros llamamos, este trabajo en equipo, soporte vital avanzado. Dos palabras, cuando nosotros tenemos una vía aérea, en el caso de la vía aérea, en el caso del soporte vital avanzado, vamos viendo, ¿es necesaria una vía aérea? ¿Qué vía aérea voy a utilizar? A veces necesito una máscara, a veces sí es importante hacer la intubación, pero ¿qué puede pasar que no hago la intubación? No sé, no tengo experiencia. La hice una vez hace 5 años en un curso de RCP con un muñeco, y no la sé hacer. Entonces, aprender a manejar vía aérea con la máscara. Uno puede ventilar a un paciente, incluso oxigenar perfectamente con una máscara y con el ambú. Entonces esperamos 5 o 10 minutos masajeando, haciendo las descargas eléctricas, hasta que venga algún médico o alguien, o algún anestesiólogo, o alguien que tenga experiencia para la intubación. Si no tengo experiencia, no me largo así, no me tiro del paracaídas, porque no sé, porque lo voy a poner en cualquier lado. Entonces más vale, le hago una buena ventilación con la máscara, y eso lo va a oxigenar al paciente. Es tan simple como eso, o sea, no colocar si yo no tengo experiencia, sino sí colocar un tubo orotraqueal, y también puede pasar que haya alguien con experiencia, colocas el tubo, lo colocaste en cualquier lado, la verdad que es una vía aérea dificultosa, tiene una cavidad, una apertura de la boca muy pequeña, la verdad que es muy complejo. Bueno, sigo ventilando hasta que venga alguien que me pueda ayudar, o a veces utilizar algún otro elemento que me pueda favorecer. Siempre continuar con las compresiones, ¿sí? Excepto cuando yo voy a intubar,
si mi compañero o el colega va a tener que detener las compresiones. Y tengo 10 segundos para hacer la intubación. Por eso es importante que la persona tenga entrenamiento en hacer estos procedimientos, ¿sí? Bueno, hay que asegurar después el dispositivo, el tubo, o ver esto que les decía, tengo un método alternativo, como por ejemplo una ventilación con máscara, que perfectamente uno puede utilizar hasta que venga el personal adecuado. Esto es lo que les decía de las ventilaciones, en caso de que solo tenga que hacer ventilaciones, porque por ejemplo hay pulso, una ventilación cada 5, perdón, acá dice cada 6, en realidad es cada 5 a 6 segundos, porque estas son las nuevas guías, claro, estas son las nuevas guías. Cada 6 a 8 segundos, hasta 10 ventilaciones por minuto, no más. Hacer la capnografía, este es un capnógrafo, me va a medir la presión de dióxido de carbono, lo ideal es 40 milímetros de mercurio, evitar la hiperventilación, esto que les decía, y cuando yo tengo la vía aérea asegurada, yo lo tengo entubado al paciente, yo no necesito estar haciendo 30 compresiones, 2 ventilaciones, entonces yo ahí hago las compresiones. Y si el paciente, yo lo puedo ir ventilando una cada 6 a 8 segundos. Y mi compañero sigue haciendo el masaje. Cada 2 minutos cambiamos, entonces ahí seguimos haciendo el RCP hasta que aparecen las drogas, ¿no? Ya estamos en la parte de RCP avanzada, así que ahí ya tengo un acceso vascular y puedo empezar con medicación, ¿sí? La primera droga de elección es la adrenalina, ¿sí? En el caso de la sistolia hay adrenalina, una ampolla cada 3 a 5 minutos. Ahora si quieren vemos los algoritmos. Generalmente le pasamos la medicación pura, sin diluir, administramos atrás de 20 a 30 mililitros de solución fisiológica para que pueda avanzar más rápido la medicación y elevamos el brazo unos 20 segundos para que pueda llegar más rápidamente al corazón, ¿no? Registrar todos los horarios cuando yo le doy una medicación, ¿sí? Y siempre mantener la RCP, o sea, masaje cardíaco, si es que tengo este tipo de la sistolia y no sale de ahí, ¿no? Acá está, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Si tengo alguna fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, una FB también, una taquicardia ventricular, entonces le puedo empezar a administrar amiodarona, ¿sí? Sería la droga de elección, primera dosis 300 miligramos en bolo, y la segunda dosis, la tercera si necesito otra dosis, después voy a continuar con 150 miligramos. Cada ampolla de amiodarona trae 150 miligramos, o sea que la primera dosis le voy a dar 2 juntas, ¿sí? Y después sí, y esto voy alternando si llega a tener una FB hasta que puedo cargar el desfibrilador y poder hacerle la descarga, ¿sí? Ya vamos terminando. Si no tengo amiodarona, puedo utilizar, en las nuevas guías habla de la lidocaína, puedo utilizar la lidocaína, ¿no? No tengo amiodarona, utilizo lidocaína. Si tengo amiodarona, utilizo la amiodarona. Hasta la dosis inicial también es mayor, de 1 a 1,5, acá es miligramos por kilo, endovenoso. Y después, si tengo que dar otras dosis, voy a dar la mitad, de 0,5 a 0,75 miligramos kilo endovenoso. Con una dosis máxima, esto después lo tienen a mano, esto es más que nada por ahí para el médico, pero también el enfermero es importante que esto lo sepa, porque para que le vaya preparando la medicación al médico, así que es muy importante que disponga de estas drogas. Hasta 3 miligramos kilo en intervalos de 5 a 10 minutos. Después tenemos una clase C, de nivel de evidencia C, la verdad que si se hace, se hace, si no, no se hace. No. En casos particulares, el bicarbonato. Antes se daba, ¿por qué le digo esto? Porque antes se daba a paro y le daba bicarbonato. Y ahora la verdad que no tiene ninguna relevancia, ninguna mejoría ni beneficio, y al contrario, muchas veces es perjudicial.
Pero, por ejemplo, en hipercalemias, en acidosis persistentes o preexistentes, o algunas intoxicaciones, por ejemplo, como antidepresivos tricíclicos, se puede llegar a dar bicarbonato 1 miliequivalente por mil. Bueno, quiero comentarle algunas diferencias, son 2 o 3 nada más. El uso de, vieron que yo les dije adrenalina. En las guías anteriores se hacía la primera dosis adrenalina y después vasopresina. La verdad que ahora no se hace más, se hace todo adrenalina, no tiene ningún beneficio sobre la adrenalina, la vasopresina no tiene ningún beneficio en el paro estamos hablando, entonces directamente se utiliza la adrenalina. Y también, con respecto a, ya lo comenté, a ver. Y después, por ejemplo, con respecto, esto sí es importante, esto es el capnógrafo, ¿no? La saturación de dióxido de carbono, o mejor dicho, la presión de dióxido de carbono, la extracción. Es importante que si es menos de 10, ¿sí? Tiene que ser más de 10, porque si es menos de 10, disminuye la probabilidad de la recuperación cardíaca espontánea, ¿sí? Sobre todo a los 20 minutos de todos estos pacientes, ¿no? Y también otro tema que también se había puesto en juicio y son los esteroides. Realmente no tienen ninguna indicación, no se recomienda porque no hay estudios que lo avalen, pero a veces en algunas series han demostrado como un cierto beneficio juntamente usado con la adrenalina, ¿no? La verdad que nosotros esto no lo usamos, no tiene nivel de evidencia. Y después lo otro que tenemos son los cuidados posparo, ¿no? Que es importante también, cuando el paciente sale, tiene el ritmo y recupera, ¿qué hacemos? Bueno, el control de la temperatura en las primeras horas, en las primeras 24 horas, ¿sí? Esperen que lo voy a agrandar acá. Es el control de la temperatura, es de 32 a 34 grados en las primeras 24 horas. Bueno, y después, si es una causa de tipo cardiológica, coronaria, enseguida pensar en el cateterismo cardíaco para poder desobstruir esa arteria coronaria, ¿no? Y después también, acá dice, espera, bueno, no hablar de pronóstico hasta después de 3 días de producido la recuperación, porque no lo vamos a saber hasta 3 días, saber cómo recupera la parte, sobre todo la parte neurológica, ¿no? Hay que esperar 2 o 3 días. Y lo otro es que si el paciente evoluciona, sale del paro, pero queda con signos de muerte o signos de muerte encefálica, entonces hay que hacer la denuncia, el regalo de la vida, la donación. Siempre hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden ser potenciales donantes y la ley nos obliga a hacer la denuncia. Vuelvo otra vez acá a la leyenda, esto por un lado, optimizar siempre el soporte ventilatorio, reducir el riesgo del síndrome de fallas multiorgánicas y después la rehabilitación de los pacientes, como les decía. Acá están el algoritmo de los cuidados posparo. Estos son todos algoritmos que yo no se los voy a decir ahora, pero ustedes es lo que más o menos estuvimos viendo, lo tienen en las guías, estos tienen que estar en castellano, así que lo pueden leer tranquilo. Esta es la guía que es similar, pero en pacientes con COVID, les voy a aclarar, lo que hacemos en los primeros, la protección, y segundo, que no los ventilamos al paciente, o sea, directamente hacemos las compresiones, podemos no usar la parte ventilatoria en el básico. Si es en el avanzado, con toda la protección que tenemos, ¿no? Este es el algoritmo también, que ya lo estuvimos viendo, del masaje y la compresión o la desfibrilación, y acá también el algoritmo, que es lo que estuvimos viendo. Ahora lo que quiero, a ver si está en otra diapositiva, no. Voy para atrás, ya terminamos. Esperen que le hago un zoom para que vean esta parte que sí quiero que la vean. Acá. A ver si dice, creo que no. A ver, no, porque le decía lo de todo el equipo de protección personal, incluye, ustedes ya lo saben, si están trabajando en salud, todo lo que incluye el camisolín, hidrorrepelente, el N95, el barbijo quirúrgico arriba, las máscaras, las antiparras, las máscaras, el mameluco, las botas, todo eso implica
el equipo de protección. Entonces, de esa manera es donde yo voy a asistir al paciente, ¿sí? Bueno, y acá les dejo digamos, las páginas donde pueden también encontrar material de las guías europeas y las guías americanas, ¿sí? Creo que es la última de esta clase. Bueno, hay mucho para hablar, pero bueno, por lo menos dimos un pantallazo. Quiero que cualquier duda que tengan me pregunten, también a mí o al doctor Minghetti, ¿sí? Así que bueno, dejo de... ahí está. Muy bien. ¿Alguna preguntita? A ver si... Acá me veo dos chats. Me pregunta Julieta si el desfibrilador manual es monofásico o bifásico. Nosotros habitualmente usamos los bifásicos. Pero hay en otras, creo que en el hospital, creo que son monofásicos también. Dosis máxima de adrenalina. Bueno. La verdad que sí, pueden ser, a veces hasta 10 miligramos usamos, y a veces más también. Lo que pasa que en un paro a veces te dura. La dosis máxima es bien amplia, la verdad que es muy amplia, pero bueno, vos vas a tener que evaluar. Si vos hace 15 minutos y el paciente tiene una enfermedad que realmente no resuelve, o una lesión cerebral grave, o una neumonía grave, y tuviste nada más que 15 minutos y siempre estuvo en asistolia, por ahí. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, 20 minutos, media hora de reanimación, pero vos sabés que el paciente tuvo un neumotórax, se pudo corregir, entonces le das más tiempo, o es un ahogado, donde los ahogados y los casi ahogados, casi asfixiados, o es un niño, tiene más tiempo, vos te permitís más tiempo, entonces seguís con la adrenalina. Pero la verdad que a veces eso es un tema de cuándo parar, la dosis máxima de la adrenalina, viste, a veces usás dosis tan altas, 10, 20 miligramos, que después te arrepentís, porque o terminan muriendo a la semana, o plantas, o lesión grave, que después se terminan muriendo a los 2 o 3 meses, o hacen muerte encefálica. Entonces, eso también hay que considerarlo, eso se habla entre ustedes, si uno no quiere tomar la decisión o no sabe. Por eso está bueno, ¿vieron lo que les dije al principio? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo... ese es el secreto, chicos. Los que hacemos emergencia, vieron que uno dice, ¿cómo estás tan estresado? Trabajas en equipo. El trabajo en equipo calma, uno hace que trabaje más tranquilo. Cuando uno va a hacer un procedimiento difícil, pero tenés a alguien que te va a ayudar, por eso es tan importante la acción del equipo de trabajo, el enfermero que te da ánimo. Para mí eso es imprescindible, es el secreto de los que trabajamos en áreas críticas, o estamos siempre con esta situación al máximo, ¿no? A ver, esperen si me dicen alguna. Muchas gracias, Julieta. Mira, el bicarbonato en realidad es cuando son pHs de menos de 7, ya en